Muy buenas noches, alumnas y alumnos de la Escuela Bíblica. Hoy continuamos con el tema que comenzamos en la lección número 3. Esta lección que vamos a tocar hoy es la lección número 4 y repite el título que dice: Viva preparado, sea un siervo fructífero mientras espera al Señor. Y de eso se trata un poco la segunda venida. Es del tiempo de espera, o sea, cómo nosotros tenemos que tener una vida activa dentro de los propósitos que Jesucristo nos ha dejado, o sea, de trabajar. Y sobre todo, algo que es muy importante para el cristiano es llevar fruto. Creo que cuando nosotros miramos, en parte el último discurso de Jesús, o sea, el ministerio privado que encontramos en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 en adelante, nos damos cuenta que es tan importante para el cristiano ser fructífero. Y de eso se trata esta lección. Estamos ya por pasar en la próxima a tocar el tema de la escatología, pero hemos visto que en estas lecciones la palabra, podemos decir, o cada pasaje, cada referencia, nos ha llevado un poco a orientarnos cómo tiene que ser o cómo es la vida del cristiano. Bueno, y hoy esta lección tiene dos objetivos principales. El primero es la importancia de la perseverancia, ¿no? Y cuando buscaba un poco la definición o para entender, y bueno, perseverar significa permanecer en un lugar, o sea, deriva de una palabra griega que habla de jupo, o sea, estar bajo en el mismo lugar. O sea, de permanecer, de estar firmes en lo que uno ha creído. Y otro objetivo de esta lección sería el objetivo número 2, sería el amor de Dios tiene que fluir o fluye a través de nosotros. Y hemos visto a través de las lecciones cómo el apóstol Pablo a través de su vida y de su ministerio tuvo que sufrir. Vemos que fue encarcelado en Filipos. De Filipos sale y va a Tesalónica, dice que estuvo 3 semanas. Los hermanos después tuvieron que sacarlo de noche y dice que de noche llegó hasta Berea. En Berea también fue expulsado y así se fue dirigiendo a cada una de las ciudades. Vemos que el ministerio del apóstol Pablo no fue difícil y su vida personal tampoco fue una vida sencilla y fácil. Yo creo que hoy el cristiano tiene que estar preparado, porque creo que el objetivo de esta lección es que el cristiano tiene que estar preparado para sufrir, o sea, para vivir el sufrimiento. O sea, todos los cristianos enfrentamos pruebas. Y vemos, bueno, como decía, el apóstol es un ejemplo dentro de su ministerio. Nos da un ejemplo de que él estaba sujeto a Cristo y esa sujeción llevaba consigo también las pruebas. Cuando miramos ahí en la carta que le escribe a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, verso 12, y dice la palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si hay realmente en estos tiempos donde vemos que el Evangelio, o gozamos de ciertas libertades en el Evangelio, pero eso no significa que cuando nosotros queremos ejercitar y ser verdaderos cristianos, muchas veces tenemos que ir en contra de podemos decir, de los principios o de los mal llamados, podemos decir, logros de la sociedad. O sea, el cristiano tiene que tener una convicción muy firme y muchas veces nos lleva a enfrentarnos directamente con el mundo. Por eso sí dice esta carta que le escribía Pablo a Timoteo, que todos los que quieren y anhelan vivir piadosamente, podemos decir, bajo las enseñanzas de Cristo, él dice, padecerán persecución. Y está bueno que lo diga, porque creo que a veces pensamos, no, porque somos cristianos o estamos entregados, no vamos a sufrir. Y vemos que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el cristiano tiene que estar preparado para sufrir. Es más, cuando leíamos la carta de Pablo a los tesalonicenses, él le decía, el sufrimiento forma parte de nuestra vida. Para esto hemos sido llamados. O sea, ser siervos de Cristo significa estar ligados también al sufrimiento. Pero ese sufrimiento que no derrota, por eso la palabra perseverancia o el objetivo de esta primera parte de la lección es de ser perseverantes. Cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan capítulo 15 desde el verso 18 hasta el 21,
Jesús teniendo con ellos, y la verdad que Juan describe todas estas escenas previas podemos decir, a la entrega por parte de Judas. Son las últimas horas de Jesucristo, podemos decir, sobre esta tierra, antes de ser crucificado. Vemos que Juan nos hace participar de una conversación y cuando leemos con mucho detenimiento esta palabra, parece que nosotros mismos somos protagonistas. Y eso es algo que, bueno, que el Evangelio de Juan, podemos decir, en estos capítulos muestra un maestro en intimidad con aquellos sus discípulos y sus seguidores. Y una de las cosas que Jesús habla, además de cuando comienza a hablar de la vid, cómo la vid es limpiada, cómo la vid tiene que ser podada para que mejore, podemos decir, para que lleve mejores frutos, él dice, Jesús les advierte a sus discípulos que sobre todos aquellos que sean cristianos, todos aquellos que se conviertan en sus seguidores, van a tener que sufrir la persecución. Y él en estas palabras, yo creo que cuando les advierte, Jesús también estaba por ser entregado, ellos iban a ser algunos quizás desilusionados, decir, ¿por qué Jesús no impidió todo lo que sucedió en los momentos previos, siendo el Hijo de Dios, teniendo el poder para hacerlo? Y ahí vemos que Jesucristo se sujetó en obediencia al Padre y el objetivo de él era poder redimir a la humanidad. Pero vemos que él habla de que todo aquel que se convierta en su seguidor va a ser perseguido. Y lo hemos tratado en las lecciones anteriores. Quizás hoy no suframos esa persecución física como sufrían los discípulos, que eran perseguidos, que eran golpeados, pero en estos tiempos sufrimos una presión social y podemos decir y psicológica, ¿no? sobre nuestra forma de pensar, sobre nuestra forma de desenvolvernos en la sociedad. O sea, todo aquel que quiere ser un cristiano verdadero, tarde o temprano va a tener que enfrentar este tipo de situaciones. Pero podemos decir, ¿por qué? ¿A Dios le gusta que los hombres suframos? O sea, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué está permitido el sufrimiento? Y la verdad que la lección nos lleva a varios objetivos y hay varias referencias que creo que me gustaría poder compartirlas con ustedes, porque estas referencias hablan cuál es el efecto o qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de los sufrimientos. Y la verdad que en este expositor o en este estudio encontramos 7, podemos decir, razones por las cuales Dios permite el sufrimiento. Y nosotros si vemos que a través de la Biblia o a través de la palabra de Dios, todos aquellos que quisieron vivir en justicia y en santidad fueron perseguidos. Encontramos primeramente Abel por medio de su ofrenda, su hermano lo mata, y vemos que ahí podemos decir, vemos que quiso agradar a Dios, y por haberle agradado, y Caín al sentirse, podemos decir, como que su ofrenda no había sido aceptada delante de Dios, va y procura y le da muerte a su hermano. Vemos que desde el principio Noé dice que quiso vivir piadosamente y también fue burlado, podemos decir, muchas veces seguramente se acercarían en los tiempos de su predicación a insultarlo, a decirle cosas o a reírse de él. Sin embargo, él fue perseverante porque sabía que Dios le había hablado y que Dios también le había advertido sobre la forma en que iba a venir la destrucción del mundo. Y dentro de estos objetivos, encontramos varios pasajes. Vamos a tomar el primero en Santiago capítulo 1, desde el verso 2 al verso 4. Yo los tengo marcaditos para ir un poquito más rápido, ¿no? Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces podemos decir, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el cristiano? Porque vemos que el sufrimiento, como dice aquí Santiago, produce paciencia. Y la paciencia hace a la madurez del cristiano, a la madurez espiritual.
Entonces cuando nosotros sufrimos, estamos siendo perfeccionados, estamos madurando en la vida cristiana, estamos aprendiendo a llevar esos sufrimientos dentro de nuestra vida. Bueno, una segunda referencia ahí en 1 Pedro capítulo 6, verso 7, podemos decir la segunda referencia o la segunda razón por la que Dios permite las pruebas. Dijimos 1 Pedro capítulo 1, del verso 6 hasta el 7, dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahí encontramos, podemos decir, la segunda razón, porque vemos que la prueba ayuda a purificar nuestra fe, ayuda a ir acrecentando la confianza. La tercera referencia la tenemos en Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 y 2, y dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y decía, Jesucristo tuvo que sufrir por nosotros y tuvo que sufrir en su carne, y podemos decir, por medio de ese sufrimiento, dice que terminó con el pecado. Entonces nosotros los cristianos, cuando sufrimos, y como mencionaba también anteriormente, el sufrimiento, dice, nos hace perder el deseo de pecar. Por lo tanto, el sufrimiento perfecciona al cristiano. Bueno, ahí en Primera de Corintios capítulo 11, verso 30 al 32. Primera de Corintios capítulo 11, verso 30 al 32, dice la palabra: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces vemos que a través del sufrimiento Dios nos disciplina, nos corrige, nos ayuda podemos decir, a despojarnos de nuestros pecados. Y Él dice, si nos examinamos, dice, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, dice la palabra de Dios, somos castigados por Dios, porque lo que Dios quiere es que no seamos castigados por el mundo. Entonces vemos que el sufrimiento nos ayuda también, por medio de la disciplina, a que seamos aceptos en el Señor. Otra de las referencias que teníamos es en el libro de Hebreos, capítulo 11, desde el verso 30 y 32, también habla con respecto a la perfección, ¿no? Hebreos capítulo 12, desde el verso 3 hasta el 11, son varios versículos, pero ahí habla un poquito de cuando Dios nos disciplina. Y ahí voy a tomar solamente un versículo que dice: hijo mío, el verso 5, un poquito más abajo el verso 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, y no lo hacemos, podemos decir, por placer, sino porque lo hacemos para que ellos se corrijan, para que se perfeccionen, para que sean mejores personas. O sea, no disfrutamos del hacerlo, pero sí que lo tenemos que hacer y tenemos la obligación. Por eso vemos que en este pasaje que hemos leído del libro de Hebreos, dice, no tenemos que menospreciar la disciplina del Señor. O sea, cuando estamos en una prueba, sepamos que el Señor está perfeccionando. O sea, el Señor nos está probando, el Señor está afirmando nuestra fe. Bueno, en el libro en 2 de Corintios, a ver si lo encuentro rápido.
Acá, bueno, acá lo tenemos, 2 Corintios capítulo 12, verso 7. El apóstol Pablo dice que, bueno, que el Señor había tenido mucha misericordia y había traído sobre él revelaciones muy, muy importantes, muy fuertes, y quizás revelaciones que él no se sentía digno, pero él dice, más abajo, él habla con respecto a un aguijón, dice que hacía ese aguijón, o podemos decir esa enfermedad que él tenía sobre su cuerpo y que tenía que sufrir, y dice que él le había rogado al Señor que se la quitase, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero él decía que después de haber recibido estas revelaciones, para no sentirme yo más importante que los demás, dice, se me dio o se me puso un aguijón en la carne para que me abofetee, o sea, para que me haga volver nuevamente a la realidad, saber que estoy por debajo de Dios, que soy un siervo de Dios, y por tanto ese aguijón, dice, me recuerda continuamente de que estoy en un mundo de pecado, de que estoy en un mundo de sufrimiento, y que solamente podemos decir el gozo completo y la paz se va a experimentar cuando el Señor venga por nosotros. Por otro lado, también tenemos en el libro de Hechos capítulo 9, desde el verso 15 hasta el 16, y relata un poquito el llamado personalmente de Saulo, antes podemos decir, nosotros pues lo conocemos como el apóstol Pablo, pero en su llamado dice que él fue llamado para ser testigo, para testificar poderosamente. Dice, él me será testigo, o sea, se va a dar cuenta cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Y una de las cosas que el apóstol Pablo hizo fue testificar de Cristo. Y el hecho de tener que testificar de Cristo también lo convertía en enemigo del mundo. Porque vemos que o somos de Cristo o somos del mundo. O sea, no podemos estar, podemos decir, en las dos puntas. Y por último, bueno, en Colosenses capítulo 1, verso 24, dice la palabra del Señor, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él decía, ahora me gozo, estoy contento, veo que el predicar el Evangelio está haciendo que cumpla y que pueda llevar parte de las heridas, o sea, poder entender lo que sufrió Cristo por salvar a la humanidad. Él decía, el predicar, el llevar el mensaje, el ser un misionero, el enfrentarme a peligros, me doy cuenta del amor que tuvo Jesucristo por mi vida también, para testificar. Dice, entonces la llevo esas aflicciones por la causa de Cristo y veo de qué manera dice, de la misma manera que Cristo se entregó por su iglesia. Y como decía, el sufrimiento nos ayuda a perfeccionarnos. El sufrimiento nos da paciencia. El sufrimiento nos perfecciona. El sufrimiento nos hace testificar. El sufrimiento nos pone en una comunión íntima con Dios. Todas estas cosas las encontramos en algo que a nosotros no nos gusta, porque creo que a nadie le gusta sufrir. Pero vemos que en la palabra del Señor el sufrir es sinónimo también de gozar, o sea, de gozo. El sinónimo forma parte del cristiano. Por lo tanto, todo cristiano o toda persona que se entrega a Cristo tiene que estar preparado, porque el propósito de la palabra, o como decía en Juan cuando Jesús reúne a sus discípulos, Él les dice, Él les cuenta la verdad. Dice, me queda muy poco tiempo aquí en la tierra y me voy a ir de ustedes, pero no se sientan tristes porque voy a mandar el Consolador. Tenemos a aquel que ha adelantado todo lo que va a suceder con nuestras vidas. Y el punto B de esta lección habla del amor, que dice el amor de Dios fluye a través de nosotros. Y hay una frase que me quedó mucho de la lección que dice, a las personas no les interesa tanto lo mucho que sabemos, sino conocen lo mucho que las amamos. O sea, nosotros podemos tener mucho conocimiento y mucha sabiduría. El tema es si realmente amamos a las personas o amamos de la misma manera que Cristo amó. Los cristianos tenemos una herramienta poderosa que es la intercesión.
Y muchas veces ese amor no lo podemos demostrar personalmente, porque muchas veces estamos separados de las personas que amamos. Hablamos en el sentido cristiano, las personas que forman parte del cuerpo de Cristo, porque nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos esa obligación, podemos decir, de amarnos de la misma manera que Cristo amó y padeció por nosotros mismos. Y tenemos una herramienta muy poderosa que es la oración. La oración es sinónimo de poder espiritual. Y como decía, muchas veces podemos estar lejos de lo que amamos, pero a través de una oración nosotros podemos estar cerca y podemos mover la mano de Dios. Que Dios le bendiga. Creo que esta lección, podemos decir, ya nos ha preparado. Junto a la lección número 3, la número 4, podemos decir, nos ha preparado para este tema que viene, que es la segunda venida, que es el arrebatamiento, que son temas que nosotros tenemos que conocer plenamente. Por eso digo, si hay alguien que, yo creo que en estos tiempos vemos que hay distintas formas de presentar el Evangelio. Y vemos que la palabra de Dios muestra un Evangelio que no es fácil, sino un Evangelio que cuesta, un Evangelio que es difícil, un Evangelio en el cual se tiene que sufrir. Si todas estas cosas no las estamos experimentando, creo que nos tendríamos que hacer la pregunta si estamos sirviendo a Dios como realmente lo tenemos que hacer. Bueno, que Dios le bendiga, espero que disfruten mucho esta lección y bueno, que estemos también preparados para este tema que sigue, que sería la lección número 5. Muy buenas noches.